Bienvenidos mis queridos amigos, mis queridos hermanos a un nuevo episodio, de nuestro podcast donde nosotros exploramos cada día, cada semana, un tema fascinante, un tema relevante. Y esta semana, toda la semana, hay temas bastante exquisitos y hablaremos de las excusas, las que usamos para eludir nuestro compromiso, nuestra labor, la misión que Dios nos da, nuestras responsabilidades. Basaremos nuestro estudio en un pasaje inspirador, muy conocido por cada uno de nosotros, ¿no? Isaías 6:8, que dice: Después oí la voz del Señor que dijo: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: Aquí estoy, envíame a mí. Hermoso. Dios requiere de alguien. Dios está buscando personas para cumplir su misión. Ojalá que tú y yo sí podamos decir: He aquí, Señor, envíame a mí. Como es notorio, no todos responden con tanta obediencia como lo hizo Abraham o como lo hizo el mismo profeta Isaías. No todos somos iguales. No todos responden iguales, ni aún en la Biblia. Un ejemplo claro de esto, con un profeta, el profeta Jonás, donde Dios lo llamó a una misión importante, pero la respuesta de Jonás fue muy diferente. Dios llamó a Jonás para ir a Nínive. Nínive, la capital de Siria, una capital terrible, un país terrible. Pero Dios lo mandó a predicar en contra de la maldad de este pueblo. Sin embargo, en lugar de obedecer, Jonás huyó en una dirección contraria, opuesta, buscando así escapar de su deber. Navegar algunos 3.200 kilómetros desde Jerusalén hasta Tarsi, lo que hoy sería el sur de España. Esto le habría tomado más o menos un mes, dependiendo el tiempo, el mal tiempo. Ahora, la pregunta es: ¿por qué un hombre de Dios como Jonás habría hecho algo así? ¿Por qué tomó esta decisión? Vayamos al libro de Jonás, el capítulo 1, versículo 2, que dice: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás, indiscutiblemente, que para entender esta decisión de Jonás deberíamos analizar un poquito el contexto histórico de esta ciudad, de los habitantes de Nínive, que eran personas muy malvadas y crueles. Habían atacado a Israel en varias ocasiones y también a Judá, la tribu del sur y las tribus del norte. En el pasado, Dios permitió este tipo de ataques de Nínive hacia los israelitas, el pueblo judío. Ahora Dios tiene una intención, y es la de predicar a Nínive a través del profeta Jonás, justamente por la maldad de estas personas. Esto nos recuerda la historia de Abraham y Sodoma, y también Gomorra, que Abraham, el Señor le mostró o le dijo que había gran maldad en estas dos ciudades. Ahora la pregunta es: Dios llamó a Abraham a enfrentar ese mal, pero lo hizo de una forma distinta a la de Jonás. Pero igual Dios le manifestó esa intención de destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. No vemos lo mismo en Jonás. Jonás ni siquiera decidió predicarle a los ninivitas. Jonás no siguió el ejemplo de Abraham. Tampoco
el ejemplo de Isaías. O sea, no se puso a disposición para, oye, interceder por este pueblo, el pueblo de Nínive. Entonces, ¿qué podemos aprender de la actitud de Jonás de poner excusas para no cumplir con la misión? Veamos, exploremos algunas lecciones claves que podemos extraer de esta historia. Por ejemplo, está el temor a lo desconocido. Jonás tenía miedo de enfrentar a un pueblo malvado y cruel. Este temor a lo desconocido a menudo nos impide cumplir con nuestra misión. Está también la falta de comprensión de la gracia. Jonás no entendía la gracia de Dios y su deseo de redimir a las personas. A veces, en nuestras propias creencias limitadas, uno puede obstaculizar nuestra disposición para cumplir con nuestra misión. Y por último, veamos la importancia de la obediencia. A pesar de las excusas que Jonás puso a Dios, Dios lo usó para cumplir su propósito. La obediencia a la llamada divina es esencial, incluso cuando no comprendamos completamente el plan de Dios. Bueno, esto es la motivación que encontramos en la lección del sábado, la primera lección, donde vemos las lecciones que podemos aplicar a nuestras vidas. Recordemos que la valentía de Isaías de decir, aquí estoy, envíame a mí, ¿no? Debería ser la experiencia de cada uno de nosotros. Pasemos a la parte del domingo. Si alguna vez te has sentido atrapado por el miedo, incapaz de avanzar o tomar una decisión importante, o has experimentado momentos en los que el miedo te ha impedido seguir tus creencias o cumplir con un propósito, ¿sabías que incluso personajes bíblicos como Jonás enfrentaron el miedo en su camino para cumplir con las instrucciones divinas? Bueno, yo sé que tal vez te gustaría descubrir cómo superar el miedo y seguir lo que es el plan de Dios en momentos de incertidumbre. Si quieres conocer historias personales de individuos que han vencido el miedo y que se han encontrado con su fuerza interior para cumplir el llamado divino, si quieres saber, no te vayas, quédate con nosotros. Comencemos con un ejemplo bíblico que nos muestra cómo el miedo puede influir en la toma de decisiones. Si vamos al libro de Jonás, encontramos allí a nuestro protagonista, que se enfrentó a un temor abrumador que lo llevó a evitar cumplir con las instrucciones que Dios le había dado. Leamos inmediatamente, vayamos a uno de los textos que son importantes en el día de hoy. Vayamos al libro de Jonás, el capítulo 1, versículo 4. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Aquí vemos Jonás que acaba de huir de la presencia de Jehová y en vez del lugar al que Dios lo había enviado, fue en dirección opuesta. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Jonás, un siervo, un profeta de Dios, está actuando de esta manera? Bueno, veamos un poquito al contexto bíblico en el libro de Nahum, en Segunda de Reyes. Hay algunos textos ahí que te invito a que lo lea, te invito a que lo estudies para que comprendas. Por ejemplo, si vamos al capítulo 1 del libro de Nahum, empieza justamente describiendo la profecía del profeta o de Dios hacia Nínive. Y también en el capítulo 3 hace una descripción de Nínive, de cómo eran los ninivitas. Veamos realmente. En los versículos del capítulo 1, versículo 1 y en el capítulo 3, versículo del 1 al 4, los versículos allí se refieren a la profecía de Nahum sobre una destrucción o la destrucción de Nínive. Estos versículos muestran que Nínive era una ciudad pecadora
y que Dios había decidido destruirla debido a sus pecados y la opresión de Nínive. Si te va entonces allí al capítulo 17 de Segunda de Reyes, esos versículos nos hablan allí sobre la caída de Samaria, la capital del reino del norte, el reino de Israel. Y fue a mano de los ninivitas, de los asirios. Asiria conquistó Israel y llevó a cabo la deportación de gran parte de la población israelita. Esto marcó el fin del reino de Israel del norte como una entidad independiente que era Israel allí en el norte. Y cuando vamos al capítulo 19 de Segunda de Reyes, vemos que se refiere a la profecía de Isaías sobre la liberación de Jerusalén de la amenaza asiria. Dios entonces le promete en este capítulo a Jerusalén derrotar al rey asirio Sennacherib. Bueno, cuando ustedes ven toda la relación de estos textos referente a Siria e Israel, hay una relación marcada por la hostilidad y la conquista. Asiria, un poderoso imperio en la antigüedad, había conquistado el reino de Israel del norte, la parte de las 10 tribus de Israel, y habían deportado a gran parte de su población. Así lo describe en el capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Y esto llevó a un sentimiento de amargura y enemistad entre estas dos naciones, entre Israel y los asirios. En cuanto a la decisión de Jonás de ir a Tarsi, en lugar de cumplir con la ordenanza divina, se fue de ir a Nínive, se puede argumentar que toda esta hostilidad, que fue un conflicto grande en el pasado entre Israel y Asiria, podría haber influido en la decisión que tomó Jonás. Nínive era la capital de Asiria y Jonás podría haber sentido temor, resentimiento o incluso un deseo de venganza hacia los asirios, debido a la historia de enemistad que habían entre ambos pueblos. Esto podría entonces haber llevado a esa resistencia de Jonás de predicar en Nínive, lo que finalmente lo llevó a huir en dirección opuesta a Tarsis. Sin embargo, veremos más adelante que la misericordia de Dios, ¿verdad? La historia de Jonás nos habla acerca del poder del amor de Dios de perdonar y la capacidad de Dios de buscar a través de su misericordia a los pecadores y más si aquellos se arrepienten. Así que a pesar de la resistencia de Jonás de ir a predicar a Nínive, vemos que al final esta ciudad se arrepintió de sus pecados y Dios mostró compasión hacia ellos, perdonándoles. No importando los pecados, Dios perdona, eso es importante. Bueno, el único pecado que no se perdona es el que tú no confiesas, el que tú no, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cabe resaltar la idea de que la misericordia de Dios es más poderosa que cualquier conflicto humano y que la voluntad divina prevalece sobre las tensiones políticas y las rivalidades históricas. Por eso, nosotros creemos que las luchas, las guerras entre naciones, no importando quién tenga la razón, Dios quiere alcanzar a cada una de las naciones, no importando qué tan crueles sean. Dios tiene un pueblo en cada lugar, Dios tiene personas buenas en cada lugar, Dios tiene personas buenas en Israel, tiene personas buenas en Palestina, tiene personas buenas en Egipto, tiene personas buenas en Rusia, en Estados Unidos, en cada país que está en conflictos bélicos. Dios tiene personas buenas, Dios tiene personas que Él anda buscando, personas que con nuestra predicación pueden ser alcanzadas y la misericordia de Dios también puede llegarle a esas personas. Entre las ciudades del antiguo mundo, mientras que Israel estaba dividido, una de las mayores ciudades era Nínive, capital del reino asirio. En el tiempo de su prosperidad temporal, Nínive fue un centro de crimen e impiedad. La inspiración la ha caracterizado como ciudad sanguinaria, llena de mentira y de rapiña.
En lenguaje figurado, el profeta Nahum comparó a los ninivitas con un león cruel y devorador, a la que preguntó sobre quién no pasa continuamente tu maldad. Nínive era una ciudad magnífica. Los historiadores nos dicen que Sennacherib expandió considerablemente la ciudad, incluyendo la construcción del enorme palacio del suroeste, que medía 503 metros por 242 metros y constaba de al menos 80 habitaciones. También construyó 18 canales para transportar agua a la ciudad desde una distancia de 65 kilómetros. Pero los sirios también eran despiadados. En su relato de la conquista de Babilonia, Sennacherib se jacta de haber llenado las calles con los cadáveres de habitantes jóvenes y viejos, y los grabados en relieves encontrados durante las excavaciones muestran escenas de soldados empalando a sus víctimas. No era gente con la que uno quisiera cruzarse. No eran reacios a emplear la violencia y eran particularmente crueles con aquellos que no les caía bien. Por cierto, con solo pensar que debía caminar entre las masas de esa gente allá en Nínive, Jonás debió de haber temblado de miedo. A pesar de todo esto, a menudo leemos las historias de Jonás con una desaprobación porque él permitió que el miedo se interpusiera en el cumplimiento de las instrucciones que Dios le había dado, pero de lo que no nos damos cuenta es que nosotros podemos hacer lo mismo. Es decir, podemos dejarnos controlar por nuestro miedo en lugar de ser guiados por Dios. Así que piensa en algún momento en tu vida en el que tú hayas sentido miedo a algo que Dios te esté ordenando. ¿Cómo has reaccionado? ¿Qué has aprendido de tu propia historia con respecto al miedo? La verdad es que, amigos queridos, la lección de hoy es para hacernos reflexionar sobre dos cosas: sobre la reacción nuestra, sobre cumplir la misión, y la intencionalidad de Dios de a través de nosotros hacer que otras personas, no importando su condición, puedan arrepentirse, puedan llegar a Dios. Amado Dios y Padre, permítenos en tu gran amor y misericordia cumplir con la misión que tú tienes para nosotros. Danos valor en medio de las dificultades y que el miedo, Señor, desaparezca de nosotros. Perdónanos porque somos humanos y en algún momento podemos dejarnos dominar del miedo. Pero tú estás con nosotros. No hay nada que temer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, bendiciones para cada uno de ustedes. Que la paz de Dios sea con ustedes. Recuerden, este es el canal de la Escuela Sabática Online, así que suscríbase a nuestro canal. Dios te bendiga y Dios te guarde.